Fernando Belanzarán, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jaime, encantado de estar contigo. Diputado por el PRD. Así es. Fuiste uno de los promotores del foro tricameral sobre las drogas, recientemente, más o menos Así recientemente. Más recientemente estuviste en Colorado, que es uno de los estados que legalizó la marihuana con fines recreativos, y tuviste una experiencia muy interesante, me contabas un poco. Cuéntanos. Sí, bueno, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aceptó mandar una delegación. El acuerdo era 1 por grupo parlamentario. Finalmente acabamos yendo 5 diputados. Alberto Rodríguez del... Bueno, no te pierdas, ellos, cuéntanos cómo te fue allá. Yo digo que impresionante. Fuimos, hubo un programa especial para latinoamericanos previo a la conferencia del Drug Policy Alliance que hicieron unos días posterior, y nos dieron nos expusieron toda la legislación, hablamos con las autoridades, pudimos hablar con la Policía Especial que creó Colorado para esto, y recorrimos dispensarios y lugares de cultivo. Ahí los dispensarios tienen que cultivar lo que venden. Ahora, los dispensarios son para marihuana medicinal. Todavía. Sí. A partir del 1 de enero ya habrá dispensarios para medicina recreativa. Está en un proceso de transición. Los productores van a... El 1 de enero está aquí a la vuelta de la esquina. Así es. Tendrán que decidir si se quedan en la marihuana medicinal o pasan a la marihuana recreativa. O pueden mantener ambos mercados, pero tienen diferencias. Van a votar en próximos días, votarán si aceptan los impuestos a la marihuana recreativa, que es 15% al productor y 10% al consumidor. En eso están. Lo que sí vimos es pues, que ya hay una industria muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Impresionante. Mira, un solo dispensario, el más grande, produce o admite producir 12 toneladas y media de marihuana, que es más de la mitad de lo que Uruguay se ha planteado en su ley que está próxima a aprobarse ya en el Senado, también de garantizar esa producción para los consumidores. Colorado, que es un estado relativamente pequeño en Estados Unidos. Exacto, son 5 millones de personas. Actualmente tienen 110,000 personas inscritas en el programa de marihuana medicinal. Cada año tienen que renovarse y tienen que pagar $35. Ahí no hay límite de edad. Para la marihuana recreativa habrá de 21 años para arriba. En la marihuana medicinal no puede ser cualquier persona, pero en el caso de menores de edad tiene que haber 2 médicos y el permiso de los padres. Hay el caso de una niña de 17 meses que está en este programa, tenía más de 300 convulsiones al día, ahora ya tiene menos de 10 convulsiones al día con un tratamiento de cannabis que está teniendo, y es uno de los... Bueno, eso es muy importante. O sea, el efecto medicinal de la marihuana o de la cannabis, como tú dices, eso está fuera de duda y está completamente demostrado. Tan demostrado que en Estados Unidos hay que 20 estados Sí, 20 estados. La tienen completamente legalizada en ese sentido, ¿no? Exactamente, 20 estados tienen marihuana medicinal y 2 de ellos están dando el paso a la recreativa. Es el caso de Washington. Tienen algunas diferencias en su legislación. Cada dispensario puede tener hasta 6 plantas por paciente. Según el número de pacientes, es el número de plantas que pueden tener. Y en caso de que necesiten productos procesados, por ejemplo, quienes tienen cáncer terminal necesitan concentrados muy fuertes. Hay un concentrado de 90% de THC para enfermos de cáncer terminal. Sí. Ese necesitan mayor número de plantas y se le da un permiso al dispensario para producir más plantas que esas. Pero bueno, si un dispensario produce 12.5 toneladas, pues te imaginarás de qué tamaño estamos hablando. Y en términos de dinero, de volumen del dinero, del mercado de la marihuana medicinal en Colorado, ¿de cuánto hablamos? Bueno, ahorita en medicinal están hablando de que el impuesto es de 2.5 porque es medicinal. Y están pagando impuestos más allá de $10 millones al año. Entonces, estamos hablando de que las ganancias que al menos ellos están reportando ahorita es de más de $300 millones al año. ¿Ganancias? De ganancias. O sea, 300 millones de dólares. El volumen del mercado es mucho mayor. No, claro, y obviamente invierten. Por ejemplo, ellos no es opcional invertir en la seguridad. Y lo que les cuesta es $250,000 establecer todo el sistema de seguridad, porque tienen que tener cámaras en todos los cuartos. Cada planta le ponen un código de barras.
y con un radioidentificador la policía especial identifica el número de plantas y qué tipo de plantas son, porque con el código de barras tendrían ya esa información. Por ejemplo, un dispensario mediano decía que ofrecía a sus pacientes 150 tipos de marihuana distintos y que ya tenían 6 semillas patentadas. Lo que estamos hablando de una gran inversión en investigación, en hacer incluso semillas transgénicas, obviamente con las mayores tecnologías. Ahora, el caso de Colorado en ese sentido, bueno, ¿cómo se llama? Un mercado muy fuerte en Estados Unidos de medicina, de marihuana medicinal, pero aquí lo novedoso es justamente que junto con Washington va a entrar a la marihuana recreativa. Sí. Y eso también es un panorama nacional en Estados Unidos. O sea, se está avanzando en ese sentido y esto va a tener un efecto bueno. No, claro, mira, la conclusión obvia es que es un proceso creciente e irreversible. La última encuesta de Gallup, que acaba de salir hace muy poco tiempo, habla de 58% a favor de la población general norteamericana a favor de regular la marihuana. Y con ese sentimiento, pues la verdad es que había un ánimo de victoria de los activistas en su conferencia. En 2014 o 2016 vendrán nuevos referéndums. Me parece que la gran estrategia que están teniendo las organizaciones, sobre todo nacionales, es conteniendo este ánimo de victoria de los activistas locales para esperar al 2016, fecha que vienen las elecciones presidenciales norteamericanas, para que con esa fuerza y esa, digamos, popularidad que tiene la medida, los candidatos presidenciales, tanto el demócrata como el republicano, tengan que definirse al respecto. Entonces, esto nos va a llegar a nosotros, va a llegar a nuestras fronteras, eso es inevitable. Ahora, el otro dato importante aquí es que ya la administración de Obama ha tomado una posición bastante clara en el sentido de que no va a ir ni contra Colorado ni contra Washington por haber legalizado la marihuana con fines recreativos, siendo un delito federal. Y claro. Entonces hay una tolerancia que es manifiesta. Sí, claro, y ese es un mensaje muy importante que dio, y el otro fue que la Policía Federal no va a intervenir en ninguno de los 20 estados en contra de la legislación estatal. Antes lo que había es que a veces había redadas en algunos dispensarios en California, eran muy conocidos, eso se acabó. Obama se comprometió a ya no hacer eso, pero dice, nada más cuiden que se cumpla su regulación. Entonces, por eso han puesto tanto ahínco en las reglas que están poniendo. Son muy estrictos. Aunque Denver dijo que en su propaganda que quería regular la marihuana como el alcohol, la verdad es que la regulación es mucho más estricta, porque entre otras cosas tienen que cuidar que esa marihuana no se comercie fuera de sus fronteras. Ahora, las consecuencias para México, las que vienen, bueno, van a ser todavía más contundentes, pero pues ya son contundentes. O sea, aquí perseguimos a la marihuana, se detiene a la gente que la produce o que la distribuye, y lo que tenemos del otro lado de la frontera en 20 estados es prácticamente la producción y la venta de marihuana de manera legal. Y a esto se va a añadir el que sea con fines recreativos. Sí, claro. O sea, no podemos sentarnos en nuestros laureles ni seguir haciendo lo que hemos venido haciendo. Hay una ironía macabra en todo esto. Lo que nosotros fuimos a ver fue una industria creciente, ya con importantes ganancias, lucrativa, sin ningún punto, en Estados Unidos, por hacer algo que en México está prohibido. Aquí nos matamos en México por esa actividad, porque quienes realizan esa actividad. Y está prohibido en México porque es la política exterior norteamericana. No sé si se ve la gran contradicción, pero bueno, es decir, nosotros la teníamos prohibido cuando no era negocio norteamericano. Ahora que ya es negocio norteamericano, no nos va a quedar de otra. Pero lo peor que podemos hacer es tardarnos. Porque si nos tardamos, en lugar de nosotros ponerle condiciones al mercado y poner por delante la salud pública, la seguridad ciudadana, las libertades o los derechos, el mercado nos va a acabar imponiendo su lógica, que es una lógica fuertemente comercial, muy distinto a lo que está pasando en Uruguay. En Uruguay se adelantó Mújica y estableció una regulación en donde lo comercial no es lo importante. Lo comercial está absolutamente relegado, pero lo hacen en gran medida porque se anticiparon. Ahora, Fernando, bueno, como dice el dicho, nosotros ya no queremos queso, sino salir de la ratonera, y la ratonera para México es que la espiral de violencia que hemos vivido en estos últimos años está claramente asociado a las exorbitantes ganancias que da el tráfico de drogas, particularmente la cocaína, tal vez no tanto la marihuana. De tal manera que pues esto para nosotros es urgente, sea por la vía del mercado, ¿no? A la estadounidense, o por la vía uruguaya. Veamos esto como oportunidad.
el hecho de que en Estados Unidos, en su interior, ya se esté rompiendo el paradigma prohibicionista, nos permite a nosotros también, como lo está haciendo Uruguay. Veámoslo como oportunidad. Ningún país ha pagado tantos costos por la guerra contra las drogas como México. 70,000 muertos y 26,000 desaparecidos en el pasado sexenio hablan del tamaño de la crisis humanitaria incluso que tenemos por esto. Creo que nadie como México tiene la autoridad moral para ser motor de un cambio y un cambio de paradigma y que no lleguemos como siempre tarde y mal a las cosas. Ahorita estamos a tiempo de hacerlo de manera planeada, inteligente, con grandes estudios y no, insisto, que ya cuando lo tengamos en nuestras fronteras, pues ya no tengamos de otra. Por cierto, pasamos de la guerra fallida a la guerra absurda, porque nunca evitamos que las drogas pasaran a Estados Unidos. Somos un país básicamente productor y de tránsito. Ahora, ¿qué caso tiene que sigamos enfrentándonos para querer evitar que pase una sustancia que allá ya tienen regulada y permitida? Ahora, el otro asunto, bueno, en el caso de Uruguay es manifiesto. El gobierno tomó una decisión que va contra la mayoría de la población. El 70% de los uruguayos, entiendo más o menos, están en contra de la legalización de la marihuana. Y en el caso de México, pues yo no creo que la cifra esta que tú diste de Estados Unidos, del 58% favorable, sea un caso para nosotros. Si la apuesta es el cambio, también tenemos que apostar a cambiar las mentalidades. Y entonces esa decisión que tomaron los uruguayos es correcta. Porque aparte, incluso lo dicen explícitamente en su discurso, no se quieren ver en la pesadilla mexicana, que es esta violencia, y porque entienden que efectivamente es el negocio del narco. Entonces, incluso dicen, ya tasaron a $1 por gramo la marihuana, pero dicen, lo podemos fluctuar. Si el narco baja el precio, nosotros lo bajamos. Lo que queremos es quitarle esos recursos a los criminales porque saben que ellos son tan fuertes como sus ganancias. Ahora, finalmente, esto es una cosa que tiene que llevarse a la opinión pública. Y yo insisto, la opinión pública en México no es favorable a esto. Esto es un trabajo de hacer evidente y de informar, por ejemplo, lo que estás haciendo ahorita, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y cómo los paradigmas están cambiando. Y bueno, finalmente, si esto está pasando en Estados Unidos, pues no va a ser tan terrible ni tan nefasto el asunto del consumo de la marihuana así planteado, ¿no? Bueno, ellos nos impusieron su moralina puritana, ¿no? Y ellos ya están cambiando adentro esa idiosincrasia. Yo creo que nosotros lo tendríamos que hacer. Recuerda que en el gobierno de Lázaro Cárdenas hubo una iniciativa que trataba a todos los consumidores de cualquier sustancia como enfermos, no como criminales. Lo de Lázaro lo sacas por el PRD. Estoy bromeando. Bueno, se nos acaba el tiempo. Fue la presión norteamericana que echó para atrás esa legislación. Se nos acaba el tiempo, nos quedan 30 segundos. ¿Con qué concluyes? No, lo que concluyo es, la conclusión es, esto es inevitable, México tiene que planear su transición y mejor que lo hagamos ahorita y no cuando no nos quede de otra y nuestro margen de maniobra sea menor. Con eso concluimos. Pensemos como estadistas. Perfecto. Te agradezco mucho, Fernando. Yo te agradezco a ti. Al contrario. Buenas noches, en Contexto, hasta la próxima semana. Los consejeros electorales Francisco Guerrero, Alfredo Figueroa, Macarita Elizondo y el propio presidente del IFE, Leonardo Valdés, cesaron sus funciones el último día del mes de octubre. Entre otros, estos 4 personajes contribuyeron al desgaste de la institución que alcanzara su máximo esplendor en el año 2000 bajo la presidencia de José Woldenberg, cuando organizó exitosamente la elección que produjo la alternancia de partidos en el poder. Hace poco que el IFE cumplió 23 años. Los más recientes, es cierto, no han sido los mejores. Bajo la dirección de Leonardo Valdés, precisamente, el organismo electoral hizo evidentes sus deficiencias en la fiscalización de los recursos que los contribuyentes damos a los partidos políticos. Un padrón desactualizado, utilización de boletas sobrantes en procesos distintos y un pésimo monitoreo a los medios de comunicación obligados a transmitir los spots de partidos y candidatos. Tras estos malos años del IFE, el organismo electoral se encuentra en una encrucijada. O desaparece como lo proponen el PRD y el PAN a través de una nueva reforma política, o con nuevos integrantes subsana todas las fallas, errores, incluso corruptelas que se dieron en los últimos años. Crear un Instituto Nacional de Elecciones que desaparezca al IFE y a todos los institutos electorales estatales es la propuesta de los opositores al PRI. Llevar a cabo una gran consulta ciudadana que quite a los partidos el monopolio del nombramiento de nuevos consejeros electorales es la propuesta de la sociedad. Algo hay que hacer para devolver al IFE la confiabilidad de la que antes gozaba. ¿No cree usted? Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo como siempre que haya buenas gracias y muchas noches.